Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Puntos Suspensivos. Estamos transmitiendo desde Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, con pues muchas noticias, con muchos temas que comentar. Hoy inicia una nueva etapa para la ciudad, así que pues vamos a estar comentando de eso y otros temas de mucho interés que seguramente lo mantendrán atento a nuestro programa. Y bueno, pues para que juntos podamos hacer un verdadero diálogo, pongo a su disposición los medios con los que contamos para que se ponga en contacto con nosotros. Desde luego estamos en Facebook Live y transmitiendo a través de la plataforma en internet de Radio AMLO. Y los medios que tenemos pues es justamente el Facebook, Puntos Suspensivos Radio, el teléfono 6584-2285. Tenemos un WhatsApp que es el 5564-251374. Si lo prefiere, por correo electrónico, nos puede contactar en puntosuspensivosradio@gmail.com. Y pues estamos listos para arrancar esta nueva emisión de Puntos Suspensivos y saludo a los compañeros que estarán con nosotros en este día en la mesa. Checo Men. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, Checo, después de tanto tiempo. Andábamos ausentes, Muy pero bien. No perdidos. Muy bien. Ya llegó el que andaba ausente. Eso, no andaba muerto, andaba de parranda. También. Y bueno, está también Fabiola Mesa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con todos ustedes y ojalá pues cumplamos con la información. Y a mi diestra, como debe de ser, mi buen amigo Héctor Tlatempa. ¿Qué tal, Miguelón? Muy buenas tardes a todos. Gracias por estarnos viendo aquí en vivo. Escríbanos, mandan saluditos y lo que sea les vamos a estar dando lectura. Y desde luego el maestro Lerín no podía faltar. Bienvenido, maestro. Gracias, Chile de todos los moles. Muchas gracias. Pues aquí bienvenidos estamos todos y bueno, pues vamos a arrancar con toda la información que tenemos. Realmente creo que va a ser un programa muy interesante. Se están moviendo las cosas por todos lados. Y bueno, pues vamos a ver, Héctor nos tiene los avances de lo que habrá en este programa. Rinden protesta alcaldes capitalinos. En la alcaldía de Tlalpan, toma de protesta de la alcaldesa de Tlalpan. En internacionales, podrían llegar a ser miles las víctimas mortales tras el terremoto y tsunami en Indonesia. Tendremos también deportes y algo de cultura. Así es. Y bueno, pues en el tema de reflexión hablaremos de los 50 años del 2 de octubre del 68. Y bueno, pues así pinta nuestro programa. Yo soy Miguel Ángel Aguilar. Vamos a hacer un primer corte de estación y regresamos. La doctora Patricia Aceves, alcaldesa por Tlalpan, 2018-2021, marcará los ejes fundamentales de su administración con transparencia y honradez, inclusión y respeto a los derechos humanos, sustentabilidad, innovación y creatividad. Con la doctora Patricia Aceves y los tlalpenses, renovaremos la esperanza. La doctora Patricia Aceves, alcaldesa por Tlalpan, 2018-2021, marcará los ejes fundamentales de su administración en materia educativa. En coordinación con el gobierno de la ciudad, se creará un programa de mantenimiento, reparación
y expansión de la infraestructura escolar. Generar programas para que los niños y jóvenes permanezcan y concluyan la educación básica, media y media superior, grados en los que se registran los índices más altos de deserción. Fomentar el uso de tecnologías modernas de aprendizaje. Continuar con el apoyo al sistema de ciberescuelas, centros instituidos para dar educación a distancia con tutores e internet gratuito. Estos centros han permitido a cientos de jóvenes concluir sus estudios de educación básica y media superior. Promover la educación cívica. Como ciudadanos políticamente activos y responsables, que actúen en un contexto de tolerancia, libertad y respeto a la dignidad humana. Crear el programa Cero Analfabetismo en Tlalpan. Organizar la Feria de la Educación de Tlalpan. Con la doctora Patricia Cebes y los tlalpenses, renovaremos la esperanza. Estamos de regreso. Les recuerdo que estamos esperando sus comentarios para que juntos hagamos un verdadero diálogo. Hoy, por cierto, ya comentaba Héctor, tomó protesta la doctora Patricia Cebes. Estamos intentando comunicarnos con ella, a ver si puede darnos un espacio para hacerle algunas preguntas sobre esta nueva etapa. Entonces, vamos pues a estar intentando comunicarnos y por lo pronto vamos a ver si hay algún comentario o algo, Héctor, en las redes. Pues ya agradecemos también aquí a nuestros ciberescuchas que ya se están poniendo en contacto con nosotros. Nos manda, bueno, ya tenemos aquí a Dulce Yendi Fernández, un saludito. Hernández Junior Hernández, que nos manda también un saludo. Dulce Yendi Fernández dice saludos al profesor Héctor Lerín. Gracias. Y también pues, nos manda ahí unos ojitos Raúl Rea. Es todo y gracias por estar en contacto con nosotros. Escríbanos para cualquier cosa y cualquier tema que les interese. Aquí estamos. Muy bien, pues entonces vamos a empezar con las noticias. Noticias nacionales. Ciudad de México y Tlalpan. En la Ciudad de México, nuevos alcaldes rinden protesta en el Congreso capitalino. Ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, rindieron protesta los 16 alcaldes electos el pasado 1 de julio del año en curso. 2. Devuelve el Tribunal Electoral TPEF-JF el triunfo a Manuel Negrete en Coyoacán. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la nulidad de la elección para la alcaldía de Coyoacán. Consideró que la instrumentación del programa A Tu Lado no tuvo fines electorales, aunque reconoció que sí hubo violencia de género contra la candidata de la alianza Juntos Haremos Historia, María Rojo. Y funcionarios capitalinos harán tequio con Claudia Sheinbaum. Los sábados anuncia Claudia Sheinbaum que los funcionarios se presentarán a hacer tequio en el mitin que encabezó Andrés Manuel López Obrador en Tlatelolco. Sheinbaum señaló que inicia una etapa de esperanza, los sábados con tequio y los lunes dedicados a la educación. Oye, qué interesante, pero esto ya es una costumbre que tenían aquí en Tlalpan, ¿no? Sí, fíjate que yo me acuerdo que los viernes se hacía un recorrido por algunas colonias que habían manifestado algunos problemas, desde basura, poda de árboles, cacharros, cascajo, todo lo que tenga que ver con la actividad delegacional en las colonias para embellecerlas, para asegurarlas en el sentido de que tuvieran la posibilidad, por ejemplo, inclusive las canchas, remodelarlas, reforzar toda esa actividad que tienen los vecinos en la colonia y darles la oportunidad también de que participen y se incorporen, porque ese programa es lo que tiene. O sea, no nada más es traigo a los funcionarios a que hagan, no sé, un director a que se ponga a pintar una barda, sino que también los vecinos participen de estas actividades. Eso es muy interesante, ¿no? Sí, de hecho, hacerlo ya una cultura, ¿no? Rebasar ya esta onda de que para la foto y vámonos,
sino que a mí sí me tocó incluso aquí en la colonia Hidalgo, a Miguel Hidalgo, ver a la doctora y a todos sus funcionarios trabajando, pero las horas enteras, no nada más un ratito, y hacerlo como cultura, y como dices, esta parte en donde muchas veces los vecinos ni siquiera nos conocemos, o ni nos saludamos, y sirvió mucho para integrarnos, para saber uno del otro. Yo creo que es algo muy bueno que va a hacer. Yo lo veo un poquito pesadón y complicado, porque imagínate en 16 alcaldías, en cada una hacer tequio, yo creo que no necesariamente va a tener que estar presente ella en todas, ¿no? Claro, sino sí. en algunas en específico, Sí, y sobre equipos. algunas obras donde se tenga que hacer, no sé, un remodelamiento, ¿cómo se le puede decir? Reembellecer o restaurar algunas canchas donde también la comunidad participe. Eso es lo importante en este tipo de Pues actividades. finalmente es un trabajo que se requiere, ¿no, Checo? Y que alguien tendría que empezar a hacerlo, y creo yo que es importante pues que se tenga esta iniciativa, y desde luego que los funcionarios pues también se arremanguen, ¿no? Así es, así. Y se pongan a trabajar, porque finalmente pues nosotros como sociedad es lo que queremos, ¿no? Ver funcionarios comprometidos en todos los aspectos, ¿no? Poniendo el ejemplo, poniendo el ejemplo. Claro. Pero es los importante primeros. la participación ciudadana, porque te digo yo, en algunos casos que yo vi, más bien como que la gente dudaba un poquito, ¿no? De la actividad, y luego dice, pues, o sea, viene mucha gente, ¿no? Y como que de momento, y te lo digo porque yo lo viví, yo fui parte de esos tequios, y hay alguna gente que se espantan cuando le dice, oiga, ¿no nos puede regalar tantita agua para regar aquí? A veces hacían falta bolsas para recoger la basura, ¿no? Y hay gentes que dicen, bueno, vienen al tequio, y digo, hay un día que el camión de la basura recoge la basura, pero pues resulta decían, no, pues al tequio, pues ahí les aviento todo también, ahí, a ver qué hacen con eso, ¿no? Sí, no, pero bueno, pues vamos a estar al pendiente y vamos a ir seguro notando cómo la ciudad puede irse transformando, ¿no? Y recuperarse, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Hay muchas zonas que requieren una manita de gato con urgencia, ¿no? Así es. Pero bueno, muy bien, pues entonces ahora vamos a las noticias locales. Sí. Con el maestro Lerín. Adelante, maestro. Bueno, como saben, tomó protesta la doctora Patricia Cebes como alcalde de Tlalpan. Hoy, 1 de octubre, tomó posesión la doctora Patricia Cebes, elegida luego del proceso electoral el 1 de julio. La doctora, quien ha sido diputada federal por Morena y ex rectora de la UAM Xochimilco, manifestó que el hecho de que los tlalpenses hayan refrendado su apoyo a Morena, además de ser un voto de confianza y esperanza, es una responsabilidad, por lo que continuará con los proyectos que han demostrado ser un éxito, como las ciberescuelas y los centros de desarrollo integral y comunitario instalados en esta gestión. También puntualizó que Tlalpan requiere un presupuesto suficiente en el que se tome en cuenta que es la alcaldía más grande, la cuarta con mayor población, así como con los servicios ecológicos que presta la ciudad y de los cuales depende su sobrevivencia. Otra noticia, llevará por lo menos un sexenio revertir el rezago social, dice la doctora Cebes Pastrana. Tlalpan sufre muchos rezagos sociales, ojo, producto de malas administraciones que se caracterizaron por la corrupción, cuyos daños llevará por lo menos un sexenio revertir. Pese a los avances logrados durante la gestión de la hoy jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, aseguró la alcaldesa Patricia Cebes Pastrana. La militante de Morena puntualizó que Tlalpan requiere un presupuesto suficiente en el que tome en cuenta que es la alcaldía más grande, la cuarta con mayor población, así como con los servicios ecológicos que presta la ciudad y de los cuales depende su sobrevivencia. Señaló finalmente que Tlalpan tiene uno de los mayores índices de desigualdad, por lo que es necesaria una reingeniería del presupuesto, como la que está haciendo Claudia Sheinbaum, para atender las necesidades de la población, sobre todo la de los más pobres. No, bueno, pues menudo paquete tiene Morena en general, ¿no? Pero aquí en la delegación la verdad es que me parece que ha habido avances con la administración anterior, hay muchos pendientes, pero creo que tiene un buen, más bien todo, una buena perspectiva, ¿no? La nueva administración. Claro, sí, pero además, fíjate esto que dice la doctora, dice que los rezagos sociales son producto de malas administraciones que se caracterizaban por la corrupción. Pues yo diría, ay, Higinio, ahí te están hablando, ¿no? Ay, Héctor Hugo, ahí te están hablando, ¿no? Sí, y algunos otros que han pasado por aquí, ¿verdad? Y Sánchez, ¿no? Por ahí, Sí, o sea, sí, tantos, hay varios. No, bueno, pues me parece pues que tenemos nuevamente, nos corresponde a los ciudadanos pues estar al pendiente, ¿no? De
esta administración, de lo que va a tomar, y ojalá que pudiéramos concretar la comunicación con la doctora. Sería interesante ver qué nos puede comentar, ¿no? Sí, también comentando esto, referente a que, por ejemplo, en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum hubo varios recortes presupuestales, porque en teoría, como era un gobierno de Morena, pues el gobierno central no nos tomaba mucho en consideración, en especial a todas las delegaciones en ese entonces de Morena. Ahora, no nada más es la jefatura o la alcaldía en Tlalpan, es la jefatura de gobierno en la Ciudad de México y hasta la presidencia. Yo creo que por la cuestión de presupuestal no debe de haber problemas. Aquí la cuestión es la administración, cómo los administras para dar el mejor resultado, ¿no? Sí, desde luego. Y bueno, pues ahí está nuevamente la invitación a la sociedad a ser participativos, a enterarse, a estar al pendiente y ver cómo se va. Finalmente, lo hemos platicado aquí muchas veces, nosotros tenemos pues el poder, ya lo ejercimos el 1 de julio, pero no acaba ahí la cosa, ¿no? Tenemos que ir acompañando los procesos y ver que esto camine, ¿no? Porque finalmente, pues ese fue el propósito de manifestarnos el 1 de julio, ¿no? Sí, es la diferencia, perdón, cuando hablan de democracia representativa a democracia participativa. Así es. Así es. Muy bien, pues miren, estas son las noticias. Esperamos que ustedes sigan comentando sus inquietudes. Vamos a hacer un nuevo corte de estación y regresamos. La doctora Patricia Seves, alcaldesa por Tlalpan, 2018-2021, definirá su estrategia en materia de seguridad pública, enfatizando la prevención social de la violencia con programas sociales, deportivos y culturales, mantener las jornadas de prevención del delito, realizar asambleas de seguridad pública en las colonias, conformar comisiones de seguridad ciudadana para que los vecinos estén en contacto con los elementos de seguridad pública y a la vez se promueva la organización ciudadana para la prevención del delito. Intensificar el programa de instalación y mantenimiento de la infraestructura de seguridad instalada en luminarias y cámaras de la alcaldía. Implementar acciones tendientes al control y reducción de los giros negros. Acordar con el gobierno de la Ciudad de México el aumento de las cámaras y elementos de seguridad, así como el establecimiento de una estación de policía en las zonas de los pueblos. Con la doctora Patricia Seves y los tlalpenses renovaremos la esperanza. La doctora Patricia Seves, alcaldesa por Tlalpan, 2018-2021, marcará los ejes fundamentales de su administración con transparencia y honradez, inclusión y respeto a los derechos humanos, sustentabilidad, innovación y creatividad. Con la doctora Patricia Seves y los tlalpenses renovaremos la esperanza. Bueno, pues estamos aquí de regreso y bueno, repetimos nuestro WhatsApp para los que se quieran poner en contacto: 044 55 64 25 13 74. Va de nuez, 044 55 64 25 13 74. Para los que también así lo prefieran, pueden seguirnos por la plataforma de radioamblo.org o si lo prefiere por Facebook como Puntos Suspensivos Radio. Así es, pues vamos a dar lectura a algunos comentarios que nos hacen. No sé si ya lo habían dicho, pero Dulce Jenny Fernández, saludos, profesor Héctor, manda saludos. Sina Lila, saludos desde Cancún, en especial a Fabiola y Miguel. Gracias, saludos, Sina. Y Patricia Aguilar dice: feliz tarde, me encanta su programa, saludos cordiales a todos. Gracias. Un saludo también a Manuel Arriaga, el buen Manuel, que nos está viendo también, un saludote. También nos mandó por ahí un saludo nuestro amigo Daniel Rosas, un saludo. Un saludo, Daniel.
Muy bien, pues estos son los comentarios que hay. Vamos, nos gustaría saber su opinión sobre las noticias que vamos dando. En un momento vamos, como les comentaba al principio, vamos a hablar sobre el movimiento del 68. Lo que nos interesa es saber sus opiniones y bueno, pues estamos al pendiente para dar lectura a ellos. Por lo pronto, pues vamos a pasar a las noticias internacionales. Noticias internacionales, deportivas y cultura. Pues damos una vuelta alrededor del mundo a ver qué es lo que está pasando. En Indonesia ascienden a 832 la cifra de víctimas mortales ocasionadas el pasado viernes por un sismo de 7.5 grados y el tsunami ocurrido 34 minutos después en la isla de Cebeles. Hay 540 heridos y cientos de desaparecidos, por lo que la suma podría llegar a ser de más de miles de personas fallecidas. El portavoz de la Agencia Indonesia de Mitigación de Desastres, Nugroho, describió los daños como extensos, con miles de casas, hospitales, centros comerciales y hoteles colapsados, un puente arrasado y la carretera principal a Palu, el poblado más afectado, cortada debido a un deslizamiento de tierra. La Agencia Meteorológica y Geofísica de Indonesia ha sido duramente criticada por no informar a tiempo del tsunami, pues las olas llegaron en el momento en que se emitió la advertencia. Cualquier parecido con la realidad. Es pura ficción. Por otro lado, esta semana sostuvieron conversación telefónica el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en la cual hablaron de la relación bilateral y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Trudeau y López Obrador dialogaron sobre el acuerdo comercial trilateral que ambas naciones tienen con Estados Unidos y destacaron el mutuo beneficio económico de la relación comercial entre Canadá y México. Ambos líderes acordaron trabajar muy cerca para fortalecer la dinámica alianza entre los dos países. A todo esto, el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que el nuevo acuerdo comercial entre los Estados Unidos, México y Canadá permitirá dar curso a los programas prioritarios de Andrés Manuel López Obrador, pues preserva la estabilidad y el crecimiento económicos. Por otro lado, en España, grupos independentistas catalanes tomaron carreteras y vías de tren en el aniversario del referéndum de autodeterminación ilegal celebrados hace un año. Basándose en esta votación impulsada por el entonces presidente Carlos Puigdemont y en la que según su ejecutivo 2 millones de personas apostaron por la secesión, del 27 de octubre se proclamó una república que nunca se llegó a aplicar. Este sábado la Policía Regional dependiente de su propio gobierno cargó fuertemente contra una manifestación independentista que intentaba llegar a un acto para homenajear a los agentes enviados hace un año por Madrid para evitar el referéndum. La protesta contra los policías que actuaron en el 1O fue convocada por una movilización más del Proces y acabó convertida en un caos de 6 horas cargada de incidentes, detenciones y agresiones. Además de los episodios de violencia, la movilización también tuvo una vertiente política que evidencia el final de la tregua de independentismo radical del Govern y los Mossos de Escuadra. Los comités de defensa de la República exigieron la dimisión inmediata por traición del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el consejero del Interior, Michael Buch. Pues así las cosas alrededor del mundo. Pues fíjate que yo, bueno, si se acordarán nuestros radioescuchas, hace un año justamente dábamos un seguimiento puntual a todo el proceso pues del referéndum, pues todo lo que hubo alrededor, toda la represión y todos los acuerdos a los que iban llegando. La realidad es que ha sido un proceso muy largo, pero realmente los acuerdos son muy pocos, ¿no? No sé, por ejemplo, me da la impresión de que está un poco empantanado porque, como lo vimos hace un año, continúa muy polarizado este tema en España. Por un lado, pues los independentistas, por otro lado, pues el gobierno central, que no quiere dar tregua ni dar un paso atrás, y ninguno de los dos afloja, ¿no? Ya vimos todo lo que pasó con Puigdemont cuando tuvo que salir de España, pero finalmente hubo nuevas elecciones en diciembre, y ha sido un proceso largo, ¿no? Sí, la verdad es que no es fácil pensar
que España pueda tener realmente a fuerza a los catalanes metidos en su, pues en la unidad española. La represión que les lanzaron, la verdad es que los sirvió, pero para enardecer a los catalanes y para reforzar en muchos, pues este sentimiento de que pues no tiene nada que hacer junto a España. Claro, nosotros acá lo podemos ver así un poco y decimos, ay, pues es como si de repente Sonora se separara de México, pero pues piensen ustedes que es casi como un hijo cuando ya no quiere estar en la casa. Sí, ¿Cómo sí. lo detienes a que no se vaya? Sí, No está claro. fácil, ¿eh? No es fácil. Y la verdad es que, lo triste es pues que quien padece todo esto, pues es los catalanes que han sido tachados de todo, ¿no? La verdad es que es algo muy complicado, pero bueno, vamos nosotros a continuar dando luz en este camino, porque realmente es, además de complicado, es un proceso muy interesante, ¿no? O sea, nosotros aquí platicamos que históricamente, pues esto inició hace mucho tiempo, ¿no? Las intenciones independentistas, nadie ha cedido, pero ellos insisten en la posibilidad de cortar, ¿no? Con España, y han sido muy criticados, ¿no? Bueno, metieron a la cárcel a muchos funcionarios, por ejemplo, me acuerdo de los Jordis, ¿no? Que ya llevan más de un año en la cárcel por haber colaborado con el referéndum. Me parece pues que le tenemos que poner atención a esos temas. Ellos realmente creo que ya a estas alturas deberíamos de tener la capacidad de escuchar todas las voces, no de tolerar, sino más bien de escuchar y entender por qué quieren esta independencia, ¿no? No es tampoco algo que se les ocurrió de la noche a la mañana. Sí, el 30 de septiembre del año pasado, no. Y las escenas que vimos fueron muy duras, ¿no? O sea, represión total. Yo me acuerdo que, bueno, no son muy distintas de lo que vemos en México, pero pues que esté sucediendo en Europa, en el viejo continente, pues llama la atención, pues, porque habla, pues, de un grado de descomposición que termina de esta manera, ¿no? Ya, por ejemplo, ahorita ya cambiaron hasta los actores, ¿no? Ya no está Rajoy, sí, ya no está bueno, Puigdemont, y qué bueno. Ya hay un nuevo presidente en España, un nuevo presidente de la Generalitat, y bueno, las cosas han cambiado, pero siguen pantanados, sí, ¿no? Y difícil. Sigue el mismo problema. Sí, pues vamos, digo, yo creo que vale la pena, pues, no nada más, no porque se trate de España o de quien sea, sino más bien, son yo lo comentaba desde hace un año, ¿no? Hay temas a los que no les puedes quitar el dedo del renglón. Sucede lo mismo, por ejemplo, con todo el conflicto en Siria, por ejemplo. Son temas que, aunque son muy focalizados, muy locales, terminan, pues, por afectar el desarrollo en muchos sentidos, ¿no? Entonces, pues, vamos a darle seguimiento a este tema y pues vamos a lo que sigue. Esperamos sus comentarios, desde luego, a ver qué nos quieren comentar, y seguimos con las noticias, deportes y cultura. Aquí nuestra amiga. Bueno, no, a ver, Checo. ¿Nos va a decir algo de deportes? No. Sí. Sí, a ver, Vamos a ver, con las muy bien. nacionales, pero Así es. vayamos. Ujú. Bueno, en el marco de los... ¿qué? En el marco de los 50 años después del 68, hay una noticia muy interesante. La estadounidense afrodescendiente Wyomia Tynes fue la primera mujer multimedallista en la historia olímpica, rompiendo récords en los 100 metros planos y ganando el oro en las Olimpiadas de México. Ella recientemente llegó a México y en estos Juegos de la Amistad comentó que tenía escalofríos de volver a este país donde tuvo gloria, donde tuvo una participación política, porque ella también se vistió de shorts negros, al igual que sus otros dos compañeros, que alzaron el puño. Se recordarán el puño negro del Black Power, donde ellos intentaban hacer un señalamiento de la falta
reconocimiento de los derechos humanos de la población afrodescendiente en Norteamérica, ¿no? Entonces ella ha venido a México y también nos comentaba que considera que los deportistas deben ser agentes de cambio porque dada su popularidad y su reconocimiento internacional, tienen la posibilidad de incidir y de apoyar otros movimientos, ¿no? Entonces, ella cuestionó que en aquel momento nadie les dijo nada sobre el 68 y que ellos poco a poco en secreto, comentando con sus compañeros, averiguaron de la masacre de los estudiantes, ¿no? Y sin embargo, bueno, sentían que no era el lugar para que ellos hablaran por otros y se quedaron con su participación defendiendo los derechos de la población afrodescendiente, ¿no? Entonces, menciona ella que en 1968 fue un año de reivindicación de derechos civiles y la protesta contra el abuso de poder en todo el planeta. Wyomia perteneció a la generación afrodescendiente comprometida con los derechos civiles y con el movimiento Black Power. Su protesta de usar un short negro cuando ganó el oro en los 100 metros e impulsó el nuevo récord mundial de 11.08, y donde nadie se lo reconoció y donde no fue noticia como sus compañeros. Entonces dice que ella vivió una doble discriminación, una doble invisibilidad, la de ser mujer y la de ser negra, ¿no? Concluye. Claro. Y bueno, yo en deportes le tengo lo más sobresaliente del día de ayer, en lo que es la NFL, en fútbol americano. Los Leones de Detroit pierden ante los Vaqueros de Dallas por 2 puntos, 24-26, en un partido que fue muy reñido. Por otro lado, aquí en la Ciudad de México, el América empata con el Guadalajara a 1 gol. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de algún día ir cercano, aunque no vayan al estadio, a ver cómo van custodiando, tienen que custodiar a las porras. Uh-huh. Digo, yo sé que en Monterrey hubo un encuentro bastante difícil entre Tigres y Rayados, ¿no? Donde hubo lesionados y hubo daños muy fuertes a mercados, uh-huh, y todo este tipo de acciones vandálicas que se confunden, y a pesar aquí de todo esto, aquí ya hay hasta seguridad propia para los equipos de las porras, ¿no? Es que, fíjate, Checo, a mí me llama la atención, es un fenómeno el fútbol, desde luego, pero las pasiones sí desbordan, ¿no? O sea, es increíble que el fútbol genere esos estados, pues, de pasión, y realmente es un peligro constante, ¿no? O sea, la gente, por ejemplo, del América, a mí me toca pasar constantemente por el estadio, la verdad sí dan miedo, ¿eh? O sea, no todos, pero sí muchos. Sí es increíble que ya Monsiváis hizo todo un escrito sobre precisamente el fútbol, pero bueno, realmente es algo social, ¿no? Ya no es nada más deportivo, ¿no? Claro, y bueno, aquí en la política también, no sé, te voy a comentar nada más que en el gobierno del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco incluye a exjugadores, compañeros, como parte de su gobierno, como funcionarios, y a un exárbitro. Yo creo que para que les ayude a ganar, ¿no? Pero hasta nos comentabas, Héctor, de la voz oficial ¿cómo? ¿Qué era? Del Estadio Azteca, ¿no? Sí, la voz oficial del Estadio Azteca también ya se lo lleva como vocero. Pues sí, va a comunicar bien, entonces. Exacto. O va a venir en el Estadio Azteca, en el momento que hablan el partido, va a decir, en el gobierno de Morelos, la gente está trabajando. Eso. ¿Cómo trabaja? Muy bien, pues a ver, así pues los deportes. Vamos a las noticias culturales. Así es, les comento. La UNAM celebra el Día Mundial de la Música con una celebración que se va a llamar Música contra el Olvido, en que une a la unidad universitaria y evoca al espíritu de lucha y sobrevivencia. Jóvenes que en 1968 hicieron suyo el escudo de la paz frente a la intolerancia y el autoritarismo. Música de concierto, sala, jazz, rock, ska, folclore y experimentación conforman un ciclo rico y diverso que tendrá lugar del 6 al 8 de octubre. Entre los invitados se encuentran la Orquesta Vulgar, Mono Blanco, Black Forest, los Brass, Isaac Montijo y los Bayauyums y los Vega. Cultura UNAM invita a ser comunidad y a ser parte de esta fiesta en que la música y la creatividad nos hacen parte de un mismo propósito, que ninguna voz se pierda en el olvido.
Los escenarios y los horarios son diversos y los pueden consultar en la página www.unamglobal.unam.mx. Participen, de verdad, vale la pena. A ver, aquí tenemos otra noticia. Un conjunto de artistas que se conocieron en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ubicada en la antigua Academia de San Carlos de la UNAM, en la Ciudad de México, crearon el grupo Mira, uno de los colectivos de arte político más relevantes de los años 70. La gráfica y el cuerpo de imágenes, carteles, volantes y pegas desplegadas en marchas, mítines y diversos espacios públicos producidas a partir del movimiento del 68, conforman un testimonio visual de las demandas por las que pugnó el movimiento estudiantil, permitiendo fortalecer la voz, la protesta y dar lugar a un nuevo imaginario visual del movimiento estudiantil. La trayectoria de este colectivo y la totalidad del acervo de gráfica del 68 serán exhibidas en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM a partir del 1 de septiembre de 2018 y hasta el 6 de enero del 2019 en las exposiciones gráficas del 68, Imágenes Rotundas y Grupo Mira, una contrahistoria de los 70s en México. Suena muy interesante, pues vamos a procurar ir y ya les estaremos comentando de qué va. Y si ustedes radioescuchas van, platíquenos, o si ya fueron, coméntenos qué tal está esta exposición. Y bueno, pues vamos a abrir el espacio ahora para las noticias nacionales con Cecilia. Ceci. Hola, muy buenas tardes. Nacionales. Por la desaparición de los 43 estudiantes, hasta ahora no hay un solo sentenciado. AMLO garantiza que habrá comisión de la verdad y la justicia para resolver el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, hace 4 años. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hizo el compromiso el miércoles en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México con las madres y padres de los normalistas desaparecidos a través del Poder Judicial. Y a través del Poder Judicial de la Federación se plantea crear esta comisión, en donde las líneas de investigación no solo serán determinadas por la autoridad ministerial, sino por los familiares de las víctimas, quienes tendrán la posibilidad de intervenir. Esta última inclusión constituye un parteaguas en la historia de la Procuración de Justicia del país en un caso de investigación forzada. Damnificados de Morelos protestan por tarjetas sin fondos. Familias de los municipios de Cuautla, Tlalquintenango y son damnificadas en el estado de Morelos fueron por el sismo del 19 de septiembre del 2017, protestaron frente al Palacio de Gobierno por denunciar que se encuentran en ceros las tarjetas que les entregaron del Fondo Estatal Unidos por Morelos el 26 de septiembre y a 5 días de que concluya la administración del gobernador perredista Graco Ramírez, no se les ha entregado ningún fondo, solo las tarjetas. Margarita Nájera es una de las afectadas de Tlalquintenango y informó que el gobierno del Morelos les entregaría desde hace 10 meses los fondos, pero a la fecha no les han depositado el dinero. Todos los damnificados, dice ella, tuvimos pérdida total. No nos dieron tarjetas del Fondo Nacional de Desastres, del Fonden, pero sí de Unidos por Morelos. Nos dijeron que era lo mismo. No obstante, el dinero no ha llegado. Solo tenemos la tarjeta. Y tampoco hemos recibido ladrillos ni el cemento en especie como fue acordado, acusó. Crece el endeudamiento público en México sin precedentes. El Estado mexicano ha privatizado la mayoría de las fuentes de ingreso gubernamentales, por lo que se han estado financiando a partir del endeudamiento público internacional. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda del sector federal creció en el sexenio de Enrique Peña Nieto 72% al pasar de 5.890.000 millones de pesos de diciembre de 2012 a 10.142.000 millones de pesos a julio del 2018. Este endeudamiento se integra por los requerimientos financieros del sector público federal, que incluye, además, a las empresas productivas del Estado, la banca de desarrollo y el apoyo a deudores. El endeudamiento del país pasó de representar como proporción del PIB del 36.5% en 2013 a 45.4% al concluir
2018. Esto implica casi la mitad del Producto Interno Bruto. Esto es inconcebible. Así, el endeudamiento en que incurrió el actual gobierno de este sexenio, cada uno de los mexicanos deberán 85,308 pesos. Y tendrá que incluirse además las deudas contraídas por las entidades federativas. Por eso Andrés Manuel dice que el país está en bancarrota. Muy bien, pues hasta aquí las noticias nacionales, muy interesante. Como siempre, pues esperamos sus comentarios. Y bueno, pues como les habíamos comentado, intentamos hacer un enlace con la doctora Patricia Seves Pastrana, que pues en estos momentos se encuentra en evento pues en la explanada delegacional, y parece que ya la tenemos para hacer algunas preguntas con respecto a lo que será esta administración. A propósito de esto, tenemos un mensaje que nos manda Mari Hernández, donde comenta que ojalá tomen en cuenta a los pueblos originarios, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Chicalco y Magdalena Petlacalco. Es muy importante la difusión y el fomento de la cultura, la educación, el deporte. Entonces, pues vamos pues a la entrevista y a ver, Héctor, parece que ya está al aire. Sí, buenas tardes, doctora Patricia. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Bueno. Oye, no te oye. A ver, arriba. A ver, ¿ahí me escuchas, Pablo? A ver, ahí va. Hablen duro. Bueno, sí. Buenas tardes, doctora. Un gusto saludarle. Gracias. Oiga, pues en este marco sabemos que acaba de tomar posesión del cargo y pues nos gustaría de viva voz y a todos los radioescuchas que no pudimos estar en el evento, nos gustaría saber cuáles son pues los principales ejes a los que su administración dará prioridad. Bueno, pues el primer eje es el de un gobierno austero, un gobierno honesto, un gobierno transparente, un gobierno incluyente, pero sobre todo un gobierno con el pueblo, para el pueblo, quiero decir, el pueblo gobernando. Ese es el primer eje, eso es muy importante, porque si que buscamos hacer una transformación, la transformación inicia en cada uno de los ciudadanos. No podemos cambiar el país si no cambiamos a los ciudadanos, si no cambiamos todos los ciudadanos y empezamos a hacernos responsables los unos de los otros y a construir en comunidad ese futuro que tanto ansiamos. Muy bien, doctor. Perdón, sí, le escuchamos. Sí. Un segundo eje es el de una alcaldía con derechos, con el ejercicio pleno de los derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Una alcaldía donde se respeten a todos, donde todos puedan caber y donde todos también podamos participar. Porque ¿de qué sirve tener derechos si no tenemos oportunidades? Y esto va muy ligado a hacer una serie de políticas públicas que ofrezcan oportunidades a los ciudadanos. Es necesario hacer proyectos comunitarios, promover la economía, ¿verdad? No solamente programas sociales de cultura y educación, deporte, sino también debemos preocuparnos por procurar estas iniciativas solidarias y ciudadanas. Otro eje, por supuesto, es el de hacer una alcaldía sustentable. Una alcaldía donde nosotros podamos desarrollarnos, podamos trabajar, pero también estar en consonancia con nuestro medio ambiente. Y aquí en Tlalpan es fundamental que cuidemos los recursos naturales, que nos ocupemos de que esta sea una alcaldía que cuida su ecología, que cuida esta montaña maravillosa del Ajusco, que como usted sabe es el lugar de donde se capta el agua de los grandes pozos que existen en la parte del periférico, que nutre
a toda la Ciudad de México. Tlalpan es la fuente número 1 y también el pulmón número 1 de la ciudad. Por eso es necesario que todos nosotros tomemos conciencia de esto y cuidemos estos recursos naturales que son el sustento de la ciudad. En la parte de la cultura, y bueno, que también tiene que ver con la cuestión de una alcaldía incluyente, quiero citar que seremos siempre respetuosos, tenemos todos los ciudadanos que respetar las diferencias y sobre todo resguardar esa cultura riquísima que poseen nuestros pueblos originarios. Entonces, son muchas las cosas que tenemos que hacer. La primera, yo diría, tendríamos que promover, que aumentar, que fortalecer nuestra identidad, nuestro orgullo de ser tlalpenses, para emprender con gusto y convencimiento todas estas acciones que yo le estoy diciendo. No, pues muy interesantes los conceptos, doctora. Tenemos, como usted sabe, pues un panel aquí. Un compañero más le hará una pregunta más. Sí, doctora, muchas felicidades. Checo Men, preguntándole, ¿nos podría dar o proporcionar los nombres de sus principales... Casi no le escucho. ¿Nos podría proporcionar los nombres de sus principales colaboradores en esta primera administración de la alcaldía? Sí, bueno. No le escucho. Le preguntábamos, doctora, si podría compartirnos los nombres de los principales colaboradores que estarán a su lado en esta nueva administración. Sí, muy bien. Mire, en Jurídico y Gobierno tendré al doctor Raimundo Patiño. Él es un renombrado abogado laborista. En la Secretaría de... perdón, es que no escucho nada. Sí, la escuchamos. En la Secretaría de Desarrollo Social tendré a la diputada Xochitl Hernández. Ella es una mujer que ha trabajado durante años, es una especialista en el tema de desarrollo rural, de cooperativas, de desarrollo social. Vamos a tener en la Comisión de Servicios Urbanos al ingeniero, el maestro Walter Gloria, profesor de la UAM Xochimilco. Vamos a tener en la Secretaría de Obras al ingeniero Francisco Aldrete. En la Dirección de Participación Ciudadana a Ismael Pérez y en la Dirección de Cultura al licenciado Roberto Perea. Bueno, sí, muy bien. Pues un equipo bastante completo. La verdad que esperamos que funcione pues a la altura del compromiso que tengan. Y bueno, pues vamos a hacer una nueva pregunta más que le hará Fabiola. Nada más quería agregar que en ecología vamos a tener a la doctora Erendira Cohen. Muy bien. Que ella es especialista también en medio ambiente. Muy bien. Y trabajamos mucho para conseguir este equipo a fin de cumplir con el mandato de los ciudadanos que me pidieron en todo momento que eligiera personas que conocieran la materia y también personas que fueran sensibles y que atendieran como es debido a la ciudadanía. Muy bien, doctora. Muchos, todos especialistas en su tema. Sí, gente que ya ha hecho ese trabajo y que bueno, que tiene experiencia, claro. Porque en 3 años no se puede estar jugando a que la gente aprenda. Claro. No hay tiempo. Sí, no, para nada. Y la verdad es que el paquete no es menor. Ahora vuelvo a no escucharle, perdone. Sí, buenas noches, doctora. Habla Fabiola Mesa. Hemos tenido, algunas inquietudes de nuestro público. Queremos saber qué esperanzas, qué expectativas puede tener un joven, un adolescente tlalpense, de lo que su alcaldía puede hacer por ellos para alcanzarlo, para que ellos puedan alcanzar sus metas, sobre todo en la zona de los pueblos. ¿Qué es lo que la alcaldía de Tlalpan va a hacer por los jóvenes? Bueno, la alcaldía, lo primero que tiene que hacer cualquier persona que gobierne es conocer las distintas demarcaciones de
valga la redundancia, de ese espacio que va a gobernar. Nosotros hemos estado recorriendo casi todos los días, vamos a los pueblos, a los cuales les tenemos un gran cariño y un gran respeto. Es necesario invertirle más dinero a los pueblos. Y vamos a destinar una buena parte del presupuesto a esto. Pero aquí lo fundamental es que se le den apoyo a los núcleos agrarios, a los comisariados, a los ejidatarios, para que cuiden su tierra, para que no siga avanzando la mancha urbana y poder conservar así esta tierra sagrada. Bueno, así se conocía en el inicio, en el inicio cuando se empezó a poblar Tlalpan, se hablaba y se reconocía que la tierra de la Jusco era una tierra sagrada. Y bueno, le rendían sobre todo culto a Tlaloc, porque el Cerro de la Jusco, ahí está el bosque del agua, que es el bosque que capta el agua, ¿no? Entonces eso lo sabían nuestros antepasados, que tenían muchísimo respeto a la naturaleza. Y bueno, los que han seguido siendo los guardianes y los que son los propietarios, de hecho, de toda esta cadena montañosa que tenemos en Tlalpan, pues son precisamente los pueblos originarios. Doctora. Entonces, es fundamental que nosotros, por un lado, respetemos sus usos y costumbres, respetemos su autonomía jurídica, de gobierno y social que tiene para tomar sus decisiones, pero por otro lado también es necesario que le inyectemos recursos, porque el bosque no se cuida solo, ni tampoco los que siembran la tierra pueden hacerlo si no tienen un apoyo suficiente para poder hacer estos cultivos. Bueno, así que vamos a destinar una buena parte de funcionarios de la delegación para ocuparse de toda esta parte de los pueblos originarios. Y con ello, bueno, sobre todo el contacto con la ciudadanía, para que los ciudadanos trabajen también con nosotros y sean los portadores, ¿no? Los que nos recomienden qué programas hacer. Doctora, muy importante su labor también en esta gestión del agua en la zona de pueblos, porque también... No le escucho nada, disculpe. Ok, importantísima la labor que va a hacer en la zona de pueblos con la gestión de aguas, que también van a prevenir inundaciones acá en la zona de Pedregales y al sur. Estamos haciendo un programa ambicioso, un programa muy profesional con especialistas de la Juan Xochimilco y también compañeros de aquí de la universidad. Y bueno, las personas que van a estar en el medio ambiente, tanto en la dirección general como en las direcciones de área, todos ellos son especialistas. La mayoría son especialistas que han trabajado en campo, que han trabajado con la gente, pero que también tienen una alta calificación, tienen, bueno, el grado de doctor en esa especialidad. Muy bien, y volviendo un poco con la situación de los jóvenes, en la administración pasada hubo un programa para apoyar a los chicos que salen de la secundaria para entrar a la preparatoria. No sabemos si van a entrar en forma directa, pero este programa ayudó a que el acceso de los jóvenes de Tlalpan se incrementara muchísimo, porque los ponía, los actualizaba y les daba alguna regularización, y sobre todo se trabajó también para prevenir la violencia en las aulas, el bullying, y con los padres de familia se trabajó prevención de violencia comunitaria y familiar. Entonces, ¿usted también piensa darle continuidad a esto porque nos parece sumamente importante? Claro que sí, ese es el programa de las ciberescuelas, y de hecho este programa va a ser retomado y fortalecido por la doctora Sheinbaum, y le va a inyectar más recursos y lo va a extender a toda la Ciudad de México. Es un programa muy bueno, y este programa, junto con el resto de los programas que va a echar a andar nuestro próximo presidente electo, pues yo creo que sí van a marcar una diferencia con relación a las otras gestiones, y sobre todo le van a dar mucho más oportunidades a los jóvenes. ¿Y sobre la prevención de la violencia, doctora? Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le deseamos Hasta el luego, mayor de buenas los noches. éxitos. Hasta luego, buenas noches y gracias.
pues así concluye nuestra entrevista que finalmente pudimos conseguir con la doctora Patricia. Esperemos que haya resuelto algunos de los comentarios que nos habían estado haciendo llegar, y desde luego pues suponemos que no será la última vez que nos atienda. La verdad es que es una persona muy accesible, y desde luego nosotros vamos a acompañar esta administración y vamos a estar al pendiente de las noticias que atañen a los tlalpenses. Vamos a hacer un corte de estación, regresamos con el tema de reflexión que, como les había comentado, será los 50 años del 2 de octubre, qué panorama viene a partir de la nueva administración. Esperamos sus comentarios y vamos al corte, regresamos. La doctora Patricia Aceves, alcaldesa por Tlalpan, 2018-2021, establecerá su trabajo en la administración pública con un gobierno abierto, transparente e incluyente, cuidar y hacer eficiente el ejercicio de los recursos, dar a conocer de forma periódica y de manera electrónica el gasto público, crear una plataforma de participación política para que la ciudadanía y las organizaciones civiles retroalimenten las políticas públicas y manifiesten sus inquietudes. Impulsar y formalizar la organización de asociaciones civiles con asesorías jurídicas y apoyos para su conformación, a fin de facilitar el acceso a los apoyos productivos a grupos en lugar de individuos. Promover audiencias públicas itinerantes para que los servidores públicos de la alcaldía conozcan las necesidades ciudadanas y tomen las acciones correctivas pertinentes. Impulsar el gobierno electrónico como una vía de gobernanza y participación ciudadana. Con la doctora Patricia Aceves y los tlalpenses renovaremos la esperanza. Estamos de regreso en su programa Puntos Suspensivos, empezando este nuevo bloque después de una entrevista interesante con la doctora Patricia Aceves. Y bueno, pues vamos a ver si hay algunos comentarios, Héctor, que nos estén haciendo los radioescuchas. Pues sí, Miguel, miren, la verdad es que aquí tenemos, ¿sí me escuchan? Sí, sí me escuchan, ok. Ya, tenemos aquí Mari Hernández Martínez, dice saludos a Miki y Fabi. Saludos. Ale Méndez dice saludos desde Oaxaca. Qué bien que exista este espacio. Felicidades. Jesús Aguilar Balcázar, saludos a todos en la mesa. Gracias, saludos. Raúl Ortiz nos dice hola. Hola. Y bueno, gracias a todos los que nos están escribiendo. Seguimos aquí dándoles lecturas a todos sus comentarios. Gracias. Muy bien, pues como les había dicho, el día de mañana se cumplen 50 años de un episodio que marcaría para siempre la historia contemporánea de nuestro país. Evidentemente hablamos del 2 de octubre de 1968. La matanza en Tlatelolco bañó de sangre un movimiento social que tuvo en los estudiantes su principal motor y fuerza. Como ya sabemos, el movimiento estudiantil mexicano fue simultáneo a otros movimientos que tuvieron lugar en distintas partes del mundo. En el caso de México, si bien fue un movimiento que escasamente duró alrededor de 3 meses, fue muy intenso. Una serie de particularidades le dio un sentido sui generis a este movimiento. Un gobierno totalmente represor, más preocupado por las Olimpiadas que por atender a sus estudiantes y darle una salida digna y adecuada a las demandas de la sociedad. Las mismas Olimpiadas que llegaron a nuestro país a ser un distractor y el pretexto idóneo para que la sociedad no se incorporara a este movimiento. Al paso de los años, si bien para algunos este movimiento representa un parteaguas que marca para siempre las luchas sociales en nuestro país, para otros quedó en el anecdotario. Mientras unos tratan desde entonces mantener oculta la información sobre el número de víctimas, sobre quién dio la orden, otros se manifiestan año con año tratando de sacar a la luz a los responsables. Lo que es un hecho es que fue un movimiento que nos dejó un saldo rojo entre muertos, desaparecidos, presos políticos y represión en todas sus modalidades. En el momento histórico que estamos viviendo,
Yo quiero preguntarles a mis compañeros, para que ese sea pues el eje de la plática, si en este caso, como en muchos otros, y estoy hablando del halconazo de 1971, de la represión a movimientos guerrilleros en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, de Acteal, de Aguas Blancas, de Ayotzinapa, que la semana pasada cumplió 4 años, entre muchos otros casos, ¿qué papel esperamos de este gobierno entrante? Pues yo creo que el hecho de que se esté recordando, pues ya es importante, porque antes, por decir, creo que el recordatorio era por parte de los padres o de algunos estudiantes que sobrevivieron a este movimiento, pero creo que ahora el gobierno en esta situación creo que se está uniendo a ese pues conmemoración, recordatorio, pero además buscar en los archivos pues, los responsables, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Primero, que no se olvide. Segundo, que recuerden qué pasó, porque mucha gente dice, pues fue un movimiento estudiantil y los jóvenes son rebeldes y los jóvenes son... No, hay que recordar por qué se inició. Y luego, bueno, reconocerlo a la hora de que el gobierno dice, ¿sabes qué? Sí pasó esto, y ¿sabes qué? Sí hay culpables, y ¿sabes que sí hay responsables? Aunque a lo mejor algunos de esos responsables ya no existan, ¿no? Pero al final de cuentas sería importante conocer, así como la lista de las personas desaparecidas. Claro. No sé, digo, a mí me llama mucho la atención, pues, que incluso la semana pasada se habló de la apertura de algunos archivos, ¿no? Todavía hay algunos que no, a los que no sé si se va a tener acceso alguna vez, pero vamos, o sea, este movimiento, junto con muchos otros movimientos que contemporáneos, pues, del 68, sí representan una nueva visión desde luego para los jóvenes, pero bueno, ahora los jóvenes de aquel tiempo ahora ya son los adultos, ¿no? De esta época, pero creo que nos enseñaron pues a las siguientes generaciones a ver las cosas de otra manera, ¿no? Sí, pues al final de cuentas, tan solo, por ejemplo, la comunicación, donde ya no hay redes sociales, no había redes sociales como las hay ahorita, la forma tan instantánea que tienen los jóvenes de comunicarse. En ese entonces, el comunicarse a través de otros jóvenes y de dar todo como a través de un periodiquito, ¿no? O sea, unas hojas, de repartir, de juntarte, de reuniones secretas, todo este tipo de actividad se manejó de una forma distinta. Entonces, a lo mejor a los muchos jóvenes dicen, no, pues hubieran mandado un Twitter para que fuéramos todos, pero pues no había, ¿no? Entonces, fue un movimiento en realidad muy, muy fuerte, sí, y muy grande, y además se peleaban por cosas que realmente importaban, no nada más a los jóvenes. Y además básicas, ¿no? Básicas. Por ejemplo, aquí yo le preguntaría al maestro Lerín, por ejemplo, maestro, ¿qué impacto tuvo históricamente, pues, qué impacto tuvo este movimiento en la sociedad mexicana? Más bien, más que impacto histórico, hay que ver esa historia, qué impacto tiene sobre el presente, ¿verdad? Por supuesto. Mira, yo creo que hay que analizar algunas cosas, algunos puntos. Por ejemplo, hay que recordar que los años 60 fue una época en que hubo muchas, pues, ¿qué se puede decir? Tanto movimientos sociales, la guerra de Vietnam, el anticomunismo de los Estados Unidos que tanto impactó en México, y desde luego el asunto de los movimientos estudiantiles también tiene una gran trascendencia, pero hay que ver que entonces históricamente el movimiento estudiantil se da en un contexto que en términos generales, en términos de época, fue de gran violencia, y quizás el elemento número uno fue la guerra de Vietnam, ¿sí? Que creó mucha sensibilidad en los Estados Unidos y permitió que por televisión se vieran escenas que pues, francamente impresionaban. Pero por otra parte, los Estados Unidos, manteniendo una política de anticomunismo, ¿verdad? Los años 60, 70, 80, hasta los 90, en que cayó el muro de Berlín, la Unión Soviética, pues esta política más o menos se contuvo. Pero los Estados Unidos estuvieron en esa época apoyando a los gobiernos dictatoriales en América Latina, apoyando las líneas duras, incluso, pues aquí se ha manejado, ni siquiera se ha especulado, ya se ha escrito que Echeverría, que Díaz Ordaz, pues prácticamente recibían instrucciones desde la Embajada de los Estados Unidos,
de la CIA, del FBI, entonces ellos estuvieron metidísimos aquí. Nadie puede negarse luego la participación de los Estados Unidos, pero desde luego, esto pues los muchachos lo ignoraban. Lo que no ignoraron es esa mano durísima que se lanzó contra ellos. Así es, y yo creo que toda esta ideología que se empezó a planear o a manifestar en esta década, pues es la misma ideología que nos llegó a nosotros, incluso a mí, lo siento, ¿no? En mi época de estudiante, el espíritu de libertad, de rebeldía. Recuerdo haber ido a varias manifestaciones en los 2 de octubre y sentir esa misma fuerza que tenían los estudiantes de aquella época y sentir las ganas de luchar. Y yo creo que es lo mismo que les pasa a muchos jóvenes que incluso ahora están en los movimientos de la UNAM ahora y que se representa también en la ideología política que tenemos ahora, esa necesidad de cambio, esa necesidad de transformación. Y creo que el gobierno actual tiene un compromiso muy grande, tanto con estos movimientos, con los jóvenes, y pues con el futuro de todo esto. Que también, y no olvidar, ¿no? Se pone el 2 de octubre como fecha porque fue la masacre, ¿no? Sin embargo, pues como bien dice Miguel, como dice el profe, este es un movimiento que nace, ¿no? Que trae todo una historia y un pliego petitorio incluso. No fue un despertar o una rebeldía de algunos estudiantes y ya, ¿no? Los aplacaron, sino era todo un movimiento que tenía miles de protestas, ¿no? Ya eran infinidad, y que pues bueno, se toparon con un tipo de presidente paternalista, patriarcal, que quiso como regañar al niño y someterlo a fuerza, ¿no? Entonces, yo creo que, como bien dices también tú, Fabi, es el 68, más que recordar un 2 de octubre, y el 2 de octubre no se olvida, es todo este movimiento que implicó desde junio, julio, hasta prácticamente diciembre, ¿no? El movimiento del 68. Sí, es importante. Bueno, considero importante mencionar que estos movimientos, estas manifestaciones en contra de procesos que afectan a la sociedad, a la comunidad y en particular a los jóvenes en aquel momento, la falta de libertad, el exceso de autoritarismo y la falta de mecanismos de diálogos, de consensos y de no escucha hacia protestas válidas y hacia causas justas, es lo que provocó esta reacción tan violenta del Estado, que no tenía en su concepción o en su mente escuchar a los demás, ¿no? O escuchar a su sociedad, escuchar a la comunidad. Entonces creo que el momento actual con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues implica estos retos de diálogo, de escucha activa, de participación directa, de llegar a acuerdos que son tácitos, ¿no? Porque por algo se apoyó a este gobierno, porque es un gobierno sensible, es un gobierno que tiene conciencia de las necesidades y de los graves errores que se han cometido al gobernar la ciudad y el país, ¿no? Entonces, y también en términos internacionales, los abusos que han cometido naciones contra otras, ¿no? Entonces, es un momento en que nuestra creatividad y nuestra participación activa determinará cómo se den estos procesos, ¿no? Pero lo que nos hace recordar y la importancia de conmemorar este momento, este 2 de octubre, que no se olvida, es precisamente de que tenemos que crear estos mecanismos de escucha, de participación y de mejorar los procesos de gobierno y de participación social, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo, yo siempre digo, no hay que tenerle miedo a que la gente sea partícipe y corresponsable de lo que pasa, ¿no? Al contrario, hay que fomentar, ¿no? La participación, sí. Sí, fíjense, hay que comentar una cosa muy importante. Fíjense que una de las cosas importantes que sucedieron en este periodo, ojo, ustedes analicen cómo se venía desarrollando la economía en los años 60 y ustedes observarán que era muy diferente a cómo se viene desarrollando en la época actual desde este punto de vista. El crecimiento de México era de 5 a 6%, es decir, 300% más que lo que tenemos ahora. El crecimiento económico daba
para que el crecimiento poblacional paralelo se pudiera ir compensando y no hubiera desequilibrios graves. Entonces viene la cuestión, bueno, entonces no estaba la crisis, ¿por qué se desarrolló un movimiento tan fuerte? Se ha dicho, por ejemplo, que los estudiantes, por ejemplo, pues no lograron concitar el apoyo del movimiento sindical, de los trabajadores, de los obreros, del movimiento campesino, por ejemplo. Entonces aquí viene la cuestión siguiente. Ustedes observen los planteamientos que ellos hacían en el llamado pliego petitorio y casi son de orden eminentemente político. Claro, piden, por ejemplo, que se libere a Vallejo y presos políticos, pero el jefe de la policía y una serie de cosas que más bien representaban un autoritarismo. En otras palabras, el movimiento estudiantil fue de orden básicamente político, democrático y en contra del autoritarismo, más que una crisis económica, por ejemplo. Sí, por eso la respuesta del gobierno también fue tan desproporcionada, ¿no? Porque finalmente, nosotros lo vimos recientemente con el movimiento que hubo a raíz de lo que sucedió en el CCH de Azcapotzalco. Realmente cuando hay intención de diálogo, las cosas se pueden resolver de otra manera, ¿no? No es necesario ni alargar el proceso ni nada. Y finalmente, lo que sí creo yo es que el gobierno no aprendió con después del 2 de octubre, o sea, se fueron repitiendo acontecimientos de represión hasta hace 4 años, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, muchos movimientos. Y algo que decías, maestro Lenín, que se me hace muy importante, es que realmente, si seguimos una línea a partir de este movimiento, pasando por el movimiento desde luego por lo de San Cosme, otros movimientos sociales al interior del país, guerrillas en Guerrero, por ejemplo, lo del movimiento del temblor del 85, el movimiento estudiantil en el 88, y si nos vamos, o sea, podremos trazar una línea de movimientos sociales que sí pueden culminar, como decías tú, maestro, pues con estas elecciones pasadas, ¿no? O sea, nosotros, la historia de lo que se vivió el 1 de julio viene justamente desde el 68, tal vez un poquito antes, con algunos movimientos, no sé, por ejemplo, de ferrocarrileros, en fin, pero es una línea muy, muy, que se puede seguir, ¿no? Y llegamos a nuestra realidad. Por eso creo que es importante lo que nos decías tú, maestro, que justamente entendiendo estos movimientos es como podemos entender nuestra actualidad, ¿no? Sí, pero qué curioso, perdón, muy rápido. Este acontecimiento que pasó el mes pasado en la UNAM es un pequeño halconazo, si lo observan, ¿eh? Claro. Es un pequeño halconazo. ¿Y qué vemos? Estamos prácticamente por cenar un nuevo gobierno y ve lo que nos receta el gobierno de Peña Nieto, algunas autoridades autoritarias de la propia UNAM o que están ahí metidos, la propia policía, los porros, todos ya sabemos. Sí, ¿por dónde viene el camino? Bueno, pero si lo hacemos un análisis todavía un poco más largo, o sea, después del gobierno de bienestar y del gobierno para fomentar el mercado interno, para fortalecer una economía nacional que empezó desde Lázaro Cárdenas hacia acá, esto es respuesta para negar ese gobierno de bienestar. Entonces ya empezaban a crearse internacionalmente la idea de eliminar el gobierno de bienestar. Entonces, si se fijan, ¿cuándo se frenan los salarios en México? Es en 1976, en el siguiente sexenio prácticamente, ¿no? Entonces, eso implica que ya era una política internacional de tener gobiernos que controlaran a su población y entonces, y además le restaran derechos a la población. Es por eso que muchos de los jóvenes están, como en aquel entonces, resintieron esa eliminación a los derechos, ¿no? Aquí también nos comenta nuestro amigo Manuel, dice: Luis Echeverría y Fernando Gutiérrez estaban en la nómina de la CIA, toda la intervención de Estados Unidos también. Sí, y digo, yo creo que poco a poco se va a ir aclarando, vamos a tener acceso a nueva información. Y bueno, pues ya después de esta interesante plática, pues yo dejaría como conclusión pues que
pues la herencia que recibe el próximo gobierno de los regímenes anteriores en materia de deuda histórica es enorme. Sin embargo, la voluntad que el nuevo gobierno manifiesta da idea de que las cosas serán tratadas con otra dinámica, con otra sensibilidad. Me parece que en la medida que este y otros casos se vayan aclarando, se irá restañando la herida que dejan años y años de omisión y se fortalecerá el tejido social tan maltratado en los últimos sexenios. Nos toca pues a todos los ciudadanos nuevamente acompañar este nuevo proceso de nuevo gobierno y bueno, pues nosotros vamos a intentar seguir dando cuenta a través de este programa de los avances y de las cosas que van cambiando. Y bueno, pues así amigos, hemos llegado al final de la transmisión del día de hoy. Fue de verdad un gusto que nos hayan acompañado. Muchas gracias por sus comentarios. Agradezco a los compañeros que estuvieron en esta mesa, a Checo Men. Hasta luego, muy buenas noches. Fabiola Mesa. Muy buenas noches. El maestro Héctor Lerín. Saludos, buenas noches, amigos. Ceci. Hola, buenas noches y hasta pronto. Héctor Tlatempa. Muchas gracias a todos y saludos también a mi hijo que nos está viendo. Saludos, muchas gracias. Yo soy Miguel Aguilar. Los esperamos la próxima semana y desde luego seguimos en espera de sus comentarios. La próxima semana probablemente ya tengamos libros nuevamente. Muchas gracias por sus comentarios. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Thank you.